llamo José Ramón Aznar Goñi y soy hijo de Ángel Aznar y María Dolores Goñi. Mis abuelos eran originarios de Fitero y con 3 hijos tuvieron que venir a Pamplona perseguidos por motivos políticos durante la Guerra Civil. Estando mi abuelo aquí en Huarte, conoció a Diego Mina y entonces entablaron una amistad que a la larga fue como laboral, porque Diego Mina le comentó que pensaba abrir una fábrica y entonces, como mi abuelo sabía cerrar botes de conservas, pues le dijo que cuando abriría la fábrica pues lo contrataría para trabajar la hojalata. Mi padre y mis tíos estuvieron todos, claro, trabajando en la fábrica de Mina, y entonces con este vídeo lo que tratan es de explicar el compañerismo que había entre todos los trabajadores. A mi padre le era muy aficionado a la música y tocaba la trompeta, y tenía en Pamplona, sacaron varias peñas en San Fermines como Verena y alguna otra que ahora no me acuerdo, y luego aquí en Huarte tenían su orquesta, una orquesta aquí de pueblo que se llamaba Miramar. Con la banda tocaban en fiestas de Huarte y en las procesiones, y también solían ir a fiestas de otros pueblos como Egués, Sarriguren, Urroz, etc. Mi familia quiere contribuir con este vídeo a crear la memoria histórica de nuestro pueblo Huarte. En el año 45 entré a Mina y vivía yo en Burlada. Entonces estaba trabajando mi padre y con 13 años entré. Ya sabes, un chavalín, era el único chavalín que había en la fábrica, pues de aquí para allí, de allí para aquí, y pues fui ya cumpliendo más años y todo eso, y bueno, pues el trabajo pues era, ya sabes, se mataba entonces, se traía pues, de Andalucía mucho ganado. En vagones en el ferrocarril de entonces, y se descargaba ahí en la estación, y luego se traía de allá andando hasta Huarte. Y se traían vacas de Salamanca, muchas vacas, y después también cerdos de esos negros que se criaban con bellota, que los traían andando y tenía que ir una furgoneta detrás, porque había muchos que cuando iban andando se abrían de piernas y se quedaban inútiles, ¿no? Y entonces iba con una camioneta detrás para coger los animales y echarlos a la furgoneta, ¿no? Y fíjate que el cuto negro entonces ahí en Mina era un cuto barato, que solía tener pues igual 20 centímetros de tocino. Entonces no se quería ese cerdo. Resulta que ahora es el cerdo... El cerdo negro de bellota. Ahora era una maravilla, lo que se comía del cerdo ese, por ejemplo, el jamón en dulce, que entonces se llamaba, en vez de jamón york, y todo se llama jamón en dulce. Pues se ponía en lata, se metía en unas latas especiales que se hacían y tal, ¿no? Y en unas prensas se metía el jamón para que sacaría el molde de lo que era la lata, el envase. Y y yo solíamos cerrarla, solíamos estar en la cerradora, solíamos cerrar, pues eso se hacía casi todos los días. Había 4 o 5 deshuesadores que eran los que se encargaban de deshuesar el jamón y tal, y Benito Echeverría, un señor de Huarte, pues era el que estaba en la prensa, prensando y metiéndolos en los envases. Y así sucesivamente lo íbamos cerrando, luego pasaba a soldadura, soldar con estaño, y después de soldar con estaño se pasaba por una pila llena de agua caliente para mirar a ver si había algún poro, si había dejado en la soldadura algún poro o alguna cosa, y luego pasaba a la extracción, a una máquina que se extraía el aire del jamón y tal, y después de ahí a la cocina. Lo hacíamos nosotros, mi padre. Mi padre y otros cuantos que había, chicos, pues de Huarte casi todos eran además. Pero bueno, en la soldadura era, cuando entramos nosotros, era que soldaba mi padre, y yo cerrábamos, y mi padre solía soldar. Yo también entré muy joven, entró joven, y me pasa 3 años, y yo entré
a los 2 años así de entrar o al año y pico. Sí, yo tenía cuando entré 13 años, pero bueno, Y yo 12. cumplía 14 Hacía en ese septiembre. trabajo. Sí, sí, yo cuando entré a Mina ya trabajaba pues como un obrero más. Pasa que me tuvieron 2 años y después a los 2 años me empezaron a cotizar y... O sea, había un piso nada más. O sea, primero y segundo. O sea, en la planta había un sótano que eran las cámaras, todo, y la sala máquinas que llamaban, donde hacían el frío para las cámaras. Y luego había, y cuando entré yo, o sea, al otro año empezaron a subieron 2 pisos o 4, no sé, los que subieron. Y entonces yo recuerdo cuando entré en Mina que valía el solomillo de vaca que solíamos comprar a 7 pesetas. Sí. Y el chorizo valía 30. Y fíjate, el chorizo de un año que entré al otro año subió a 60 el chorizo. La carne no subió tanto, pero el chorizo a 60 pesetas. ¿El kilo? En un año. O sea que lo que ganaban entonces en 30 pesetas más 30 pesetas que subieron el kilo. Cuando entré yo a Mina, ganaba a la semana 70 pesetas. Y cobrábamos una 0,5 la hora extraordinaria. Fíjate, una 0,5 la hora extraordinaria, y se metían varias horas, las que querías, porque había mucho trabajo entonces. Y luego, como la caldera de vapor era pequeña, no podía suministrar, ya como la fábrica iba evolucionando bastante y la caldera de vapor era pequeña, no daba suficiente, pues había que hacer pues horas extras pues para cocer muchas cosas. ¿Entiendes? Que se hacía, por ejemplo, el jamón york, que se cocía en una caldera grande, como una bañera como esto de grande, y se metían por kilos, iba la cocción por kilos, ¿no? Se pesaban todos los jamones, y 4 kilos, 3 kilos, 2 kilos, 6 kilos, lo pesaban. Cada uno se cocía pues a razón del peso, ¿no? Y entonces eso, para coger presión, hacía bastante vapor. Y entonces el día que había fagras, ya se empezó a hacer luz, ¿no? Luego se hacía una mortadela muy buena, que se hacía una mortadela ahumada, que se metía una especie de, como un horno, un secadero, y abajo se ponía fuego. Se ahumaba. Se ahumaba, claro, y se hacían todas esas cosas en el día, claro, y entonces el vapor se escaseaba, ¿no? Entonces había que andar, y entonces el jamón york se solía dejar para última hora, y nosotros nos solíamos quedar, por regla general, a lo mejor nosotros quedábamos pues a cocer, y entonces el patrón, Mina, pues a lo mejor venía y le decía a mi padre: ¿qué, Ángel? Esto hoy lo vais a quedar muy tarde y tal, esto de los jamones, hombre, pues no sé, saldremos a las 11:30 o a las 12, depende de eso. Y dice: bueno, pues yo los esperaré con el coche para llevaros a casa. Y nos esperaba muchas Fernández, que era Duarte también, llamados Vizcay, que se hacía el chicharrón. Que solo el chicharrón era una especie de, como si diríamos, de trozos de cerdo, o sea, pequeños, de todo lo más bajo, se cocía y en unos moldes redondos se quedaba gelatinosamente ahí prensado, y lo sacaba y lo cortaba. Y estábamos todos deseando de ir con él porque era muy majo. Y eso también se metía en... Sí, eso iba mucho para los soldados. Solían vender casi todo para el chicharrón, se llamaba, que era como una especie de cabeza jabalí, pero inferior calidad. Fíjate, cuando yo entré ganaba 42 pesetas a la semana, 7 pesetas diarias, y veníamos de Burlada una cuadrilla, y había mujeres que venían viudas, que entonces las que más trabajaban eran viudas, porque cuando se casaba una se salía de trabajar. Pues ganaban 6,50 y 6 pesetas, y 6 pesetas. Y veníamos a la mañana una cuadrilla grande de Burlada andando, y claro, íbamos pues igual, andando, porque valía el tranvía, no sé lo que valdría, ¿cuánto valía el tranvía? Sí, que no eran horas a lo mejor de tranvía en ese. No, pero ¿cuánto valía?
Pues valdría, no sé, igual, pues una peseta valdría. No, sí. creo algo menos. O- Pero fíjate, si gastabas unos 50, de 7 pesetas ya te quedaban 5. Iba a la fábrica más, a más, a más. Joder, se llegó a matar ahí hasta, no sé, pero igual 200 vacas diarias y 300 cutos. Y... No, 200 vacas no creo. Pero a la semana igual 500 cerdos, pero ya muy adelante eso. Entonces mataban, cuando entramos nosotros, 30 cerdos y a lo mejor 8 vacas, 10 vacas, según lo que daría abasto ahí para fabricar. Yo recuerdo que hubo 415, cuando más. yo conté, cuando más. Ahí fue subiendo y después... Pues a los 8 o 10 años de esta nosotros ya no se daba avío. Wow, se hicieron trabajaba... cámaras, Había cámaras ya que llamaban la gemela, una encima de otra. Había de... ¿Cuántos tendrían? Igual tendrían 150 metros de larga. no sé, pero muchos, Sí, muy grandes. y 20 de ancha, o 25, una encima de otra hicieron. Me recuerdo yo que se quedó encerrado don Diego Mina en una cámara y con un hueso, no sé qué de eso, rompió no sé qué, no recuerdo lo que pasó, la cuestión que salió, pero medio... Digamos que era como un padre. Era un hombre... Un padre no, era un señor que bajaba y ponía un respeto y al mismo tiempo era muy, o sea, muy servicial, porque ibas tú y, oiga, don Diego, mire usted que ya he cumplido, yo me acuerdo que he cumplido 21 años, he venido de la mili y tal y cual, y claro, ganaba 17 pesetas, a ver si me quiero casarme, a ver si sube. Sí, era un hombre muy... Te atendía a todo. Y además era de las empresas, yo creo, de Navarra, de las que más se ganaba. Porque teníamos unos puntos que según los kilos que fabricábamos al mes, pues te salía un dinero. Y ese dinero pues se repartía para todos. Oye, pues había que cobrar más que el jornal, igual. Había meses que cobrabas más que el jornal. Sí, era una fábrica que se trabajaba a gusto porque además de que éramos todos compañeros, porque luego cuando había temporadas que cuando se terminaban las 8 horas de trabajo se hacía desguace. Si ponían unas vacas que cada vaca valía, te daban 25 pesetas por deshuesar. Claro, nosotros trabajábamos en envases y no teníamos pues mucho arte allá deshuesando, pero estaba mi primo Manolo, Masi Gorray, había varios, Manchego, había muchos compañeros que hacían lo que tenían que hacer ellos, la vaca que hacían o el trabajo suyo, y luego se quedaban a ayudarnos a nosotros, a hacernoslo eso para que sacaríamos y después pues salíamos venir todos y en el bar Mirenchu, que entonces era el bar Mirenchu ahí, pues allá pues igual nos juntábamos todas las noches pues cenando pues a las 8:30 o a las 9 de la noche, pues debo decir, igual 15 o 20, allá todos en cuadrillas, y había una armonía... No, y pues se manejaba dinero. Había se dinero ganaba... y luego pues que había muy buena armonía, porque fíjate, ¿no? Te ayudaban ellos que no tenían por qué, ¿no? Ellos igual, si terminábamos a las 6:30 del trabajo, ellos una vaca, pues para las 7:30 o así, o antes, ya se la habían hecho, pues se quedaban con nosotros hasta que terminábamos, y nos íbamos todos juntos. ¿No? En Mina, ¿sabe lo que pasó? Que colaboró también mucho un francés que vino, que sabía mucho de cosas de conservas, pues él hizo el paté especial, el salamí, el rosbif, hizo muchas clases de fiambre que no se hacían normalmente, entonces evolucionó mucho la... Era bonito ver cuando salíamos de trabajar que se llenaba la carretera de gente, porque entonces había poco tráfico, entonces salíamos, ¿no? Una manada, veníamos y a las mañanas igual, todos corriendo ahí los últimos tal para llegar. Y luego venía una Villavesa de Pamplona, otra de Burlanda, otra de la Rochapea, venían Villavesa más tarde. Y, quiero decir, al tiempo, pero a lo primero pues daba
sea, una cosa ahí, veías toda la carretera que parecía que Luego salía... en fiestas, pues salían las chicas a bailar con el uniforme, con las batas y la cofia y todo. Venían corriendo a bailar, comían deprisa y venían y... Tenían porque una entonces hora. en fiestas, pues se ponía baile a la tarde, A mediodía. Salía, me parece que era de 12:30 o de 1 a 2 o 2:15, así. Y luego se iban pasacalles hasta la Estrella, y allá en la Estrella se bailaba la jota, que bajaban que venían pues criadas, que venían chicas que venían a ayudar en las fiestas, bajaban a bailar con nosotros la jota y así. Era muy animado todo eso, y siempre en buena armonía todo, ¿no? Se vivía mucho más a gusto, no sé, digo yo, no a gusto, quiero decir que vivías más en compañerismo, no nos teníamos envidia a nadie ni nada, todos a gozar. Había me acuerdo yo, la fiesta de las nieves, pues resulta que íbamos, ahora ha sido, ¿no? El 5 de agosto. 5 de agosto. Y fuimos, y había un catalán aquí, sí, ¿cómo se llamaba? Que trabajaba ahí en el Molino Laz. Laz, que eran los técnicos, y esos pues tenían dinero, tenían pues un acordeón, y fuimos, y llevó el acordeón, y a la bajada bajamos todos en corro. Joder, una juerga de mí, el otro día denunciado por tocar el acordeón. Y Rosario en tiempos ponía baile allá, el día como el día de las nieves, allá en su casa, que era la central, que era de Mina ya, que le había comprado Mina, y su padre se quedó allá trabajando con la central, y él pues vivían allá, ellos estaban solteros aún, y me acuerdo yo que íbamos allá y él ponía, joder, además era uno que te tocaba cada pieza que duraba 1 hora cada pieza que tocaba Rosario, joder, sí, recuerdo yo que Mina mira, se trabajaba a lo bruto, pero después cuando vinieron las cosas esas de que tenías que apuntar lo que hacías, trabajabas doble. Trabajabas muy a lo bruto, pero no sé, no te exigían, venía la sal, joder, sacos de 100 kilos, ¿no? ¿Cuánto era? 50. No, la sal 50. A 50. Pues a descargarlo al hombro. Venía un camión de cuartos, fíjate, un cuarto, pues un buey, si pesaba 300 kilos, pues cada cuarto 75, 80 kilos, pues lo cogían, ¿te acuerdas? Sí. Y lo colgaban en una especie de guía, que luego los ganchos, y después unos carros los llevaban colgando hasta donde se deshuesaba. Y todo así, venía un camión de tocino, a cargarlo a mano y tal. Pero todo era manual, ahí no había nada de FEMI, ni había cosas que eso, nada, ahí, y tampoco la edad. Hermanos y el padre trabajando. Y de los 4 hermanos nos casamos con 4 que trabajaban en mina. Y era pues muy familiar todo, ¿no? Pues trabajábamos, sí. Había muchas chicas de Huarte, había otras de Villaba, había de Burlada, había de la Rochapea, de la Chambrea, de Pamplona, los ardanaces, los famosos ardanaces que cantaban en el Orfeón Pamplonés. Pedro Donézar de Villaba. Luego se jugaba al fútbol, se hacía un campeonato de empresas. Y yo jugué jugué por los primeros años. Pasa que teníamos tengo alguna fotografía de eso, sí, que era muy bueno. Luego un tal Bubea de Villaba, así, hacíamos un equipo, tenían que jugar, me parece que eran 6 o 7 de Mina, y después los demás se podían coger de donde sería, ¿no? De fuera, tal, pues cogíamos Duarte, pues que jugaba muy bien al fútbol Ross, jugaba muy bien al fútbol José Mari, que vaya Monreal, jugaba también Villanueva, era muy bueno también jugando, Villanueva. Pero el último partido, a la final, llevamos la manta. Sí, resulta que faltó el portero y le pusieron a Eduardo Eslava. Claro, hizo lo que pudo el muchacho, pero... Sí, se llevó, y Diego Mina subía a ver las finales y así, y luego fíjate, subíamos a los partidos que teníamos antes de la final, y luego íbamos al Ruiz de Alda, se jugaban en el Ruiz de Alda los partidos, vamos, y después íbamos a cenar
subían solomillos de mina o costillas o tal, y llevaban al bar. Joder, que sí. ¿Qué bar era ese? El bar, Aralar, no. no sé qué bar es que había allá al lado del Ruiz de Alda, un bar había allá muy majo, y allá nos hacían la cena, y allá todos íbamos con Benito Aranguren, que entonces era gerente de la empresa, iba también él allá y cenábamos todos juntos, pues por lo menos 20 igual. En Mina, cuando nosotros vivíamos en Burlada, nos daban el primer plato gratis. Sí, nos daban el potaje, nos lo daban gratis. Pues ponían patatas. ¿Comíais en la fábrica? Sí, sí, comíamos. El Teníamos primer un plato comedor. nos daban, ¿eh? Teníamos un comedor, pues comíamos igual, pues 100 o lo menos, ¿no? Sí. Right. 100 o 100 y Pues pico. pocas empresas habría de ese tipo. Nada, que comiesen en la entonces fábrica. no habría... Y con el hambre que había entonces. Hombre, habría algunas, pero que te daban un sitio donde poder comer, ¿no? Que no sería en la calle, pero dar un comedor con cocinera, cocinero, lo que sería. Y luego nos daban, al mediodía, íbamos, a la hora de comer, pues íbamos y había Fidel, que era el encargado del almacén. Del almacén de... Íbamos y él se preparaba y 100 gramos de solomillo iba uno, ¿no? Le daba... A mí daba costilla de cerdo, a mí lomo... Te daba y tú te lo hacías la ración. Y luego te hacían... ¿Cuándo llegasteis a Huarte? ¿Qué año? Pues el nosotros- año Pues no ha habido yo soldado aún. 48, así. 48. ¿Y 38 decíais no. 48. Ah, 48. 48, sí. En el 48, 38 llegamos a Pamplona a vivir. No, A Paulino Caballero, sí. el 39. Bueno, el 38, 39. Cuando acabó la guerra civil, llegamos a Pamplona, de Que Fitero? vivimos en de Fitero. la calle Zapatería, No, en la calle Calceteros. o Calceteros, eso, en la calle Calceteros, donde fotografía Ruth Pérez, que era primo segundo de mi padre y nos dio piso, un quinto piso, era, que tenía ascensor a base de patas, de alubias, Oh. y además escaleras de madera, teníamos un ruido. Había la hija de Rupert que estaba enferma toda la vida, salía... Enferma de vicio. que me van a matar estos hijos. Porque ya me los compró mi madre unas botas, unos borceguis que había con clavos entonces. Unos clavos parecidos. Pero después ya nos fuimos por No Caballero y allí teníamos en la casa un secadero de esto de Sí, chorizo. pues como esto sería de gamba, de gembe. Eso, como esto de Todo lo que sería. tenía así un poco tocado lo llevó allí para reponer, ¿sabes? Para que se secaría. Y ¿sabes lo que hice? Yo estuve en unas colonias, y cuando vine de las colonias, yo que veo aquellos chorizos, empiezo a comer a la noche, ¡ay, ay, ay! ¡Qué dolor de estómago! Por poco me muero. Y otra vez, solía por la ventana, le dije a uno, te vendo un chorizo. Entonces, una peseta, ¿sabes? Iba por la ventana, le estaba dando el chorizo y vi, una hostia en todo el culo. Me vuelvo y mi madre, ¿qué has hecho, chorizo? Así andábamos. En aquellos tiempos. Era el pan racionado y todas Ya, esas nos cosas. bajamos. Nos daban un bollico así, pues nada, ¿cuánto? ¿50 gramos? Para todo el día. Yo que era un panero que me Sí, gustaba tú el pan y desde los que demás. nací, unos ojos, venga, a mí dámelo, madre, a mí dámelo ya, dame lo mío, yo me lo guardaré. Jo. Iba así, el currusquico, padre, que quitándole de varios sitios, parecía que el pan duraba más. Mi madre cogía Eran como unos sellos, no sellos, eran que se cortaban, unos ¿no? cupones. Unos cupones y venía el panadero, bueno, ya sabía, ¿no? Tal, aquí, entonces, ya sabes, 5, tal. Y nos daban 5 bollicos para los 5 que estábamos entonces. Que éramos 3 hermanos, el padre y la madre. No había nacido ni José Luis Ni ni Paco. Paco. Y con esos 5 bollicos mi padre se comía 3. Porque claro, para almorzar uno, para comer otro y para cenar otro. Y nosotros 2, para los 4. Dime tú a mí, Hambre. hambre, joder, hambre. Si hubiera vivido la cantera se hizo más que nada para construir la fábrica. La fábrica. Entonces lo hicieron un castillete que llamamos. Sí, castillete que era donde se bajaban en unas viguetas o vagonetas. Y le subían la piedra. comida también, y un día se cayó, llevaba una
Pero la grande, pues había igual habría 15 o más trabajando ahí arriba, ¿eh? Sí, sí. Arriba en la cantera, porque los 9 había. 9. Aquí allá la piedra la sacaban con barrenos, ¿no? Tenían unos barrenos, y luego la que salía grande, pues la partían, ¿no? La partían. Y aquí vinieron un famoso cantero que se llamó Rogelio, Sí, que fue el que hizo toda la construcción de mina de piedra, todo, era un artista. Y lo de aquí también Y el frontón, la pared del frontón, también la quitó él, la del frontón cuando estaba aquí, donde estamos. En 1950. Sí, que la Cuando quitó de aquí trasladaron. y la llevó allá. Él también la hizo eso. Y la pared. Era un gran maestro en la piedra. Oh, era un hombre fuerte y muy majo, además muy campechano. Las piedras, no te creas que por grúa. Se subían en tablones, ¿sabes? Un tablón, otro tablón, y ponían un saco y al hombro. Le ponían la piedra, pum, pum, ¡pum! Se la echaban allí, la cogían. ¿Cómo manejaba la piedra ese hombre? Bueno, él, y luego trajo varios canteros de allá, ¿eh? Entonces, empezaron a venir los canteros de allá, de Galicia. De Galicia. Que Y ahí, primero compraban las latas, pero después se hizo todo en mina. Nosotros teníamos cerradoras, porque yo era el encargado de todo lo que era... de mantenimiento. De mantenimiento de cerradoras y todo eso. Y había cerradoras que cerraban 250 botes minuto, que no te daban ni la vista, la miraba y salían latas allí. Bastante, ya al terminar, casi se puede decir, que terminó con yo cuando me salí, que me salí a los 58 años, pues fíjate, entré a los 13 y salí a los 58. Y vi desde que cerré las primeras que cerraba un crío de 13 años, pues joder, entonces había muy mala calidad aquí de envases y todo, y eran muy duros. Después a cerrar 250 botes minuto, pues fíjate tú que... Mira, don Diego estuvo en Francia mucho y vio allí que criaban pollos, pienso y todo eso, y entonces ideó aquí de poner incubadoras, ¿sabes? Que puso incubadoras debajo de las casas que hizo de protección, abajo las bajeras, ahí puso las incubadoras. Los primeros pollos y las primeras madres y padres trajeron de América, traían pollicos, casualmente iban a recogerlos a Barajas, que venían en un avión y tal, y pues traían 4.000, 5.000 pollos, los traían y los llevaban a Urbi, que ya los tenían todo preparado allá, y allá los criaron. Y me acuerdo yo que los primeros que se criaron, los primeros pollos que salieron de esas madres y padres que trajeron, pues se descuidaron en 8 o 10 días, no sé cuánto, y el pollo, pues para venderlo al mercado, pues tenía que tener entre 1,20, 1,200, 1,250, 1,300, 1,500 lo más, y llegaron a pollos hasta 4 kilos. Sí. Oye, pollo, pero claro, no tenía pega porque los comprábamos los de mina, nos los ponían a unos precios buenos, y unos pollos parecían corderos. Fuimos con un carro trayendo los muebles. Carro de mano, Sí, y fuimos a subirlo, y no nos dejaron entrar por la puerta, que era el círculo carlista, y que la escalera era de ellos, y que no nos dejaron entrar. O sea, había puertas, ¿no? Cada uno puerta, y no nos dejaron entrar, con que, menos mal que había un pasadizo que iba a la huerta, ahí, y de la huerta había una escalérica que subía un mirador al balcón. Oye, menos mal pudimos entrar, que si no, tenemos que ver otra vez con el carro a burlar. Ahí del Papatapu, había una entrada que se subía al círculo carlista. Bueno, eran unas escaleras generales de los pisos, pero por lo visto tenían algún contrato con Lizarza de que esas escaleras serían nada más que para ellos, ¿no? Porque tenían bar arriba, tenían pues una especie de salón donde jugaban a cartas, ¿no? Pues como había entonces muchos... Sí, eso y tuvimos que entrar por ahí, subir, y al cabo del tiempo se nos hundió cayeron 2 vigas, una habitación, oye, ¡bum!
con que Lizarza fue, venga, y nos llevó a su casa ahí, esa casa ¿La que grande que vivían tenía. ellos? Estuvimos 2 años viviendo con ellos. Bueno, con ellos, pero que no nos veíamos casi, ¿eh? Justamente, que sí, la cocina Bien, de mi pero madre, era pero muy grande, era ¿eh? una casa terrible ahí, ¿eh? Sí, sí. Y vosotros pusisteis abajo un cacharro para las bicis. Nosotros, Sí. pues como en Fitero, mi padre tenía, botaba tomate así para el público, pues pusimos aquí en la bajerica que teníamos en la casa, pusimos una cerradora y cerrábamos, pues había una bajera, teníamos y todo el patio, Todo el patio. y resulta que ahí pues cerramos latas para el público bueno, Pues embotábamos de todo, pimiento, tomate, ciruela, hasta que ya peras, de todo. dejamos de... No, vino el bote frasco. ese de cristal, el frasco, y ya la gente pues lo hacía en casa. Y hacíamos, pues sí, pero mucho, las monjas incluso también venían a embotar. Los frailes de Villaba, Sí, hombre. pero como trabajabas de 7 a 3, bueno, primero partida, pero igual salías a las 5 o las 6, pues en 3 horas, ¿entiendes? Y éramos 5 y el padre 6 y la madre 7, porque la madre era la que más trabajaba. Y el tomate en botella. No, también cuando se cerraba lo conservaban algunas también en botellas aún, ¿eh? Lo llenaban, me dejaban un pedacico así y luego le echaban esto de aceite, Sí. que era lo que hacía de... Y unos polvicos. bueno, polvos para conservar. Pero claro, en el bote lo hacías al natural. La madera que teníamos con una diferencial. Marcábamos las tapas, tal, Cada una mejor con su venía letra, ¿no? Bastero, la B. Pam, 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 Pues pam. 20 botes, bastero, pom, 20, marcabas 20 tapas con la B y luego pues otro, pues la de, también venía la de... Pues mira, la música te voy a decir yo, la música fui el pionero yo, porque resulta que como iba yo de mina a que me harían trabajos a la herrería, pues había ahí un tal Máximo 10 que Que le llamábamos el clari- bigotes. que tenía un clarinete y le dije yo, mire, si me enseña, se lo compro. Venga, ya hicimos, se lo compré y me enseñó, me empezó a enseñar y coño, pues yo también, el otro detalle, yo también, el otro también, yo también. Y nos juntamos 8 o 10 allí y salió así la... Sí, pero 8-10, tú, por ejemplo, ¿qué tocabas? Yo tocaba la trompeta, este tocaba el clarinete, un tal Felipe Lumbreras tocaba el saxofón, Damián Gil tocaba el clarinete, Churio, uno de Burlada, no, de Villaba, tocaba y resulta que ese ya había sacado otra banda así como nosotros, una orquestica así como nosotros, había sacado allá. Y le pasó una cosa, porque resulta que fueron a tocar a una procesión, también como salimos nosotros aquí. Y resulta que como habían tocado siempre sentados, resulta que salieron y no habían hecho prácticas de eso, y resulta que no pudieron tocar porque no sabían tocar andando. Y para que no nos pasaría a nosotros eso, me acuerdo yo que donde estaba la gasolinera de Irigibel y todo El eso, carretil de- era un carretil de animales, nada, un carretil, no había nada ahí. Pues fuimos allá varias tardes, andando, tocando. Poño de mi vida, vida de mi amor. Sí, y bueno, y resulta que cuando salimos a tocar, pues tocábamos esa todo el rato, o sea, nos tocaron otra más que esa y la marcha real. Marcha real que era cuando se paraba en cuando se entraba a la iglesia o se paraba en un altar y subía eso, pues tocábamos en la marcha real. Tú, Y entonces, claro, ya me has cortado, ¿no? Don Carmelo, me acuerdo yo que decía, a estos muchachos hay que ayudarles. Era muy bajo Don Carmelo, El médico de Duarte. Y a estos muchachos hay que ayudarles. Y sin embargo iba Don Moisés, tierra, trágame. Ah, bueno, y trágame. íbamos tocando y que dueño de mi vida, parábamos. Y decían, bueno, pues ahora 2 o 3 veces habíamos tocado ya eso y decían, bueno, ahora ya cambiarán. Y dueño de mi vida. Eso es la marcha real. Pasa que la cogieron El himno nacional. y lo pusieron como himno nacional y tira. Nosotros la marcha yo ya, real. yo ya me había retirado. Yo En ya. fiestas tocamos, después de que se irían los músicos que venían para 4 días, tocamos 1 año o 2, tocamos 2 o 3 días, pero sin cobrar nada. Solamente por gusto de que... Sábado y domingo, ¿no? No, seguidos. Ah, me seguidos parece, era. sí. Para que tocamos seguidos, sí.
Hombre, era un sábado, iban a tocar y resulta que como había adoración nocturna, pues no nos dejaron tocar. Bueno, se tocó el domingo. Una bajerica, primero en una bajerica que teníamos nosotros ahí en mi casa, donde Lizarza, había una bajera que era un pajarico, un pájaro, y allí. Y luego en Casamanchego, En Casamanchego, en la vieja, abajo, que le alquilamos una bajerica, le alquilamos una bajera y ahí tocábamos también. lo que era cocina, y allí estábamos tocando. Y fíjate que salió, uno tocó la Pamplonesa, de ahí, del grupo, que era Cana. Cana, sí. Y el primer pueblo que salimos a tocar fue a Murillo de Lomina. Todo, tangos, valses, pasodobles, boleros... Pero ibais por un día. Y también, No. Ibais durante las siestas. Oye, igual lo que eran fiestas. ¿Os daban de comer? Sí, comíamos cada músico en una casa, pues íbamos el víspera y 3 días o 2 días. ¿Y os pagaban dinero? Sí, claro. Pero lo gastábamos después, te guardábamos un día de fiesta después de venir de tocar y gastábamos lo que habíamos ganado. Yo salí con 14 años a tocar la primera vez, a un pueblo, Tenía 14 años. El difunto Turrillas, el de Pamplona, ese es el que nos preparaba. Ah, sí. Pues sí, a lo mejor cuando salió el paso doble 3 veces guapa, me acuerdo de aquel, pues comprábamos nosotros la partitura comprábamos, le llevábamos a él y le decíamos, bueno, pues háganos usted esto para saxofón, trompeta, clarinete, tal. ¿El arreglo? El arreglo, claro, y él pues había pasajes pues muy difíciles para trompeta, por ejemplo, en 3 veces guapa, pues había ahí pa para pa para pa 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 para pa para pa pa para pa, ahí había sostenidos, bemoles, te ponía 2 notas y para y te lo imitaba, ¿no? Para los malos músicos que éramos nosotros. También tocaste en las peñas. Bueno, en las peñas tocamos varios años. Sacamos al Bronce, cuando salió la primera vez de la calle Mayor, lo sacamos nosotros, la orquesta de Ugarte. Cuando salió la del hijo de... ¿Cómo se llamaba La Iruña, Iruña, también la sacamos nosotros. El primer año que salió, nosotros nos pegamos San Fermines, los 7 días de San Fermines para una peña. Ah, pero vosotros sois los de la Orquesta Miramar. Claro, nosotros éramos los de la Orquesta Miramar. Nosotros íbamos vestidos con unas camisas azules, unas camisas de cuello cerrado y unos pantalones azules. Es que no sé si sabéis que los pistachos Sí. nos han estado cantando y lo tenemos todo grabado. Sí. Y una es la Orquesta Miramar. Sí, todo el que viva triste, con ganas de llorar, que venga con nosotros, que no le pesará. Y hombre, yo no sabía nosotros fuimos los piloneros de la Orquesta Miramar. El que movió toda la orquesta y después me retiré primero. Aquí cuando verdaderamente empezó las fiestas, que fueron las fiestas boom, fue cuando vino la Oriental, el primer año. Que vino uno que tocaba el acordeón, que era ciego, luego un saxofonista que cantaban de maravilla, luego uno con un violón que era un elemento, bueno, una orquesta, claro, viendo lo que habíamos tenido y venir una orquesta de esas, bueno, aún me acuerdo cuando vino el primer año, tocaron la primera pieza, Suspiros de España, y luego el vals Dominó. Me acuerdo yo, nosotros como músicos, pues siempre nos eso lo que tocaban, ¿no? Y me acuerdo que tocaron esas 2 piezas. Oyendo ya aquello, bueno, aquello se revolucionó toda la fiesta. Me acuerdo yo que la madre de tu suegra, la de María, la señora María Monteagudo, la del Virrey, varias mujericas, pues salían a las noches ahí a los bancos, se sentaban, porque tocaban unas piezas, unos boleros. Con abrigo. Sí, bueno, con abrigo y otros años sin abrigo, pero tocaban unas piezas muy bonitas. Oye, me acuerdo yo que un año me tocó el mayordomo y estaba yo en la carteta. Mira, estaban tocando unas piezas. Y me cago en la carteta, decía yo, con lo bonitas que son.